Un aplauso al profesor José María Lescano con la ponencia El velo corporativo y el embargo de buques. Primero que nada, quiero dar las gracias a los miembros de la Asociación de Estudiantes de Derecho Privado por haber organizado esta actividad y haberme permitido participar con este prestigioso panel. También quiero dar la bienvenida al público que ha logrado asistir esta noche a escuchar los conocimientos de los expositores. El tema que les traje hoy es producto de una serie de apuntes e investigación que estoy realizando por una publicación que he de presentar el próximo año. Y el profesor Malcolm tocó parte del tema, ¿no? El cual es el embargo precautorio, llamado también secuestro de buques. El tema que les voy a tratar en específico es el rasgado del velo corporativo, y algunos de ustedes estarán familiarizados con este concepto, y estará en el contexto del embargo precautorio de buques, y la interrogante que les traigo es de qué manera los tribunales panameños han tratado este tema. Para poder hablarles de este tema, primero voy a tocar aspectos generales de lo que es la sociedad anónima. Todos ustedes estarán familiarizados con la sociedad anónima, ya que la mayoría son estudiantes de Derecho o profesionales del Derecho, pero hay que tocarlos, ya que para poder entender este tema tenemos que refrescar ciertos conocimientos. Siguiendo, tocaremos lo que es el concepto del velo corporativo para estar claro. Seguido, el concepto de embargo precautorio de buques. Después, embargo precautorio de buques asociados. Les presentaré un par de sentencias que he traído para poder sustentar los puntos que voy a presentar en mi presentación, valga la redundancia. Y por último, la conclusión. Bueno, la legislación panameña reconoce diferentes tipos de sociedades mercantiles. Está la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y por acciones, tenemos la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Entre estos tipos de sociedades mercantiles tienen aspectos técnicos que las diferencian las unas de las otras. Sin embargo, estas han sido creadas con el objetivo de motivar el desarrollo de empresas y empujar el comercio. Sin embargo, la más popular de todas estas entidades es la sociedad anónima. ¿Pero a qué se debe esta popularidad? En las universidades, los profesionales del derecho, los medios de comunicación, se habla que existe una regulación flexible, y por eso nuestra sociedad anónima es una atracción para inversionistas extranjeros y para empresarios nacionales. Esta regulación es la Ley 32 de 1927. Esta ley es flexible ya que ofrece un trámite sencillo para la constitución de sociedades anónimas, así como también ofrece pocas formalidades en lo concerniente a la administración de la sociedad anónima. Ahora bien, la Ley 32 de 1927 no solo es el único factor que hace atractiva a la sociedad anónima. Tenemos otra serie de factores que han hecho de esta entidad algo atractivo para inversionistas. Entre los que les puedo mencionar es la existencia de un mercado de valores pequeño, relativamente nuevo. ¿Qué sucede? Al no existir un mercado de valores dinámico, no se crea una institución como es la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades es una institución que existe en países como Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Estados Unidos, y esta entidad tiene como misión supervisar las sociedades anónimas y exigir que éstas cumplan con ciertos requisitos y formalidades. En Panamá no contamos con esa institución, producto de la no existencia, la no existencia de una bolsa de valores dinámica, la cual es relativamente nueva. Entonces, ¿qué pasa? Al no existir una superintendencia de sociedades, nuestra sociedad anónima se vuelve un atractivo para inversionistas nacionales y extranjeros. Otro factor que se puede mencionar que ha hecho popular a nuestra sociedad anónima es que esta es de carácter meramente privado. Hay que tener presente que una sociedad anónima o Joint Stock Corporation es pública o privada. Cuando hablamos de una sociedad pública es aquella que cotiza en la bolsa y se financia a través de la venta de acciones. Cuando hablamos de una acción anónima o Joint Stock Corporation privada es aquella que se financia a través de los dineros de sus accionistas o de financiamiento proporcionado por bancos. Ahora bien, en Panamá el tipo de sociedad predominante es la de carácter privado, y esa naturaleza, esa manera en que se ha desarrollado la sociedad anónima como una entidad privada es lo que ha permitido que se use para operaciones de logística hoy en día o para estrategias comerciales por inversionistas extranjeros. Ahora bien, el último factor que les tengo aquí, que ha hecho popular a nuestra sociedad anónima, es la presunción de que no existe una manera de rasgar el velo corporativo. Aquí en las diapositivas les puse, no existe una norma que de manera directa permita el rasgado de velo corporativo. Eso es un tema que tocaré un poquito más adelante, pero eso es para introducir
el tema del velo corporativo, el concepto. Antes de irnos al tema que nos compete, vamos a ver el concepto del velo corporativo de manera breve. Como todo el mundo sabe, somos estudiantes de Derecho, las sociedades anónimas son reconocidas como personas jurídicas. Como tales, ellas tienen derechos y obligaciones aparte de los derechos y obligaciones de los accionistas. El velo corporativo es una metáfora creada en las Cortes norteamericanas para poder explicar esta separación de existencia. Las Cortes norteamericanas, al hablar de esta metáfora, han dicho que existe un velo imaginario que separa la existencia de la sociedad de los accionistas. Y si la sociedad es utilizada para algún tipo de actividad ilícita o algo inapropiado, este velo se levanta o se rasga para poder tratar la existencia de ambos como una sola. Ahora bien, los otros jurisdicciones, esta metáfora fue muy popular en aquel entonces, a principios del siglo XX, y académicos en jurisdicciones como Law y Civil Law la encontraron interesante y la importaron. Sin embargo, hay que tener cuidado, ya que lo que se importó fue la metáfora y no la doctrina americana del rasgado del velo corporativo. Hay un error que se comete mucho en la calle, que en Panamá se habla de alter ego instrumentality, o en Latinoamérica de alter ego instrumentality, o académicos en artículos que he leído hablan de que la doctrina americana se ha abierto paso a través de Latinoamérica, cuando en verdad eso no ha sucedido. Lo que se ha importado es el concepto más no la doctrina, porque el rasgado del velo corporativo es un remedio que se aplica acorde a las necesidades de cada jurisdicción, a las necesidades legales. Ahora bien, para tratar la doctrina americana y tengan una idea de cómo ha funcionado, la doctrina americana se ha desarrollado en base a jurisprudencia. Ellos tienen alrededor de 100, 120, cuidado que 200 años de jurisprudencia en materia de sociedades en diferentes áreas del derecho, donde se ha discutido si se preserva o no la existencia de la sociedad anónima o la Joint Stock Corporation. Y esa rica jurisprudencia en el tema ha permitido que se desarrollen las doctrinas de instrumentality y alter ego, las cuales se han utilizado para tratar aspectos relevantes donde las autoridades norteamericanas han considerado que es necesario echar a un lado la existencia de este velo para poder tratar a los accionistas de las sociedades como uno. La doctrina instrumentality fue creada para lidiar con grupos empresariales. Como ustedes sabrán, grupos empresariales es un conjunto de sociedades anónimas o pueden ser sociedades responsables limitadas que están bajo la dirección de una sociedad madre. Cada una persona jurídica distinta. Entonces, ¿qué sucede? Instrumentality se crea para poder evitar el abuso de esta estructura, de esta estrategia corporativa. Y para que los jueces norteamericanos puedan considerar el rasgado del velo corporativo en materia bajo la doctrina instrumentality, requieren la concurrencia de 3 elementos. Uno, que exista un dominio por parte de la compañía madre sobre las compañías subsidiarias, pero un dominio abusivo. Segundo, que exista una intención fraudulenta. Y tercero, que ese dominio y esa intención fraudulenta vaya a producir haya producido un daño a la parte demandante. La doctrina de alter ego, por otra parte, los americanos la desarrollaron para poder lidiar con problemas del velo corporativo en joint stock corporations de pequeña escala, es decir, de 2 accionistas, 3, 4 o 5 accionistas. Y cuando hablamos de alter ego hablamos de que no hay un respeto de la persona societaria, es decir, los accionistas tratan los bienes de la sociedad como propios. Entonces, para que los jueces norteamericanos puedan tratar la doctrina, una sociedad como el alter ego de otra, o puedan considerar el rasgado del velo corporativo bajo la teoría del alter ego, bajo la doctrina del alter ego, se requiere que exista una unidad de intereses entre los accionistas y la sociedad, o sea, que no se pueda distinguir entre los dos, y que el mantener la personalidad, la persona societaria, la existencia de la persona societaria produzca una injusticia. Ahora bien, visto esto, vamos a tratar nuestro tema, porque esto es parte del punto que les quiero tocar, ¿no? El rasgado del velo corporativo en Panamá, como les mencioné anteriormente, lo que se ha importado es la metáfora del velo corporativo, más no la doctrina americana. En Panamá, en nuestro derecho positivo, si buscamos, no existe una norma que permita el rasgado del velo corporativo de manera directa. Lo único cercano a una norma del derecho positivo panameño que permite el rasgado del velo corporativo es el artículo 92 del Código de Trabajo, en el cual no se permite que la sociedad anónima o una sociedad mercantil con personalidad jurídica sea utilizada para evadir obligaciones laborales, pero eso es lo más cercano que existe en el derecho positivo panameño a una norma que permite el rasgado del velo corporativo. Sin embargo, no se puede hablar que en Panamá no existe el rasgado del velo corporativo, ya que este remedio se ha manifestado en nuestra jurisprudencia. El caso base, la sentencia base donde este remedio hace entrada en nuestro sistema es la sentencia del 29 de enero de 1991. En esta sentencia, las autoridades panameñas tuvieron que decidir
si preservaban o no el velo de una sociedad anónima utilizada para esconder bienes que fueron obtenidos de manera ilícita durante la época de la dictadura militar. Las autoridades panameñas en este caso decidieron levantar el velo y tomar esos bienes. Y obviamente en su justificación ellos establecieron un supuesto que ha sido, o un parámetro que ha sido utilizado años después por autoridades panameñas para manejar temas que envuelven el rasgado del velo corporativo. Este parámetro que han establecido las autoridades panameñas es el extracto que les tengo aquí de ese fallo, de esa sentencia, el cual dice: la desestimación de la persona jurídica solo procede para los efectos de las medidas cautelares patrimoniales y eventualmente de la responsabilidad civil o patrimonial que pueda surgir en conexión con el delito cometido en la República de Panamá. Para efectos de medidas cautelares, es decir, que si la sociedad anónima ha sido utilizada para ocultar bienes que están relacionados o impiden la aplicación de una medida cautelar, las autoridades pueden proceder y regalar el velo corporativo. Ahora bien, basado en este supuesto, las autoridades panameñas han evitado utilizar este remedio de manera inapropiada. Un clásico del velo corporativo es la sentencia del 16 de febrero de 1996. Lo llamo un clásico ya que cuando uno ve los pocos textos que hay sobre el tema, este fallo siempre se ha invocado. En este caso, una sociedad panameña es objeto de investigación en Bélgica, ya que es sospechada de haber sido utilizada para fines ilícitos. ¿Qué sucede? Las autoridades belgas solicitan al Ministerio Público panameño que investigue esta sociedad panameña, esta sociedad anónima. El Ministerio Público allana las oficinas de la gente residente y el fiscal alega que se está rasgando el velo, se allana la oficina de la gente residente para tomar documentos de la sociedad y el fiscal alega que se rasgó el velo corporativo para evitar que la sociedad anónima panameña sea utilizada para ilícitos a nivel internacional. La firma de abogados que defiende Pato Moreno y Abad, si no me equivoco, interpuso un recurso de amparo de garantías constitucionales alegando que se había violado el derecho a privacidad de su cliente, la sociedad que era objeto de investigación por parte del gobierno belga. El amparo de garantías constitucionales se falló a favor de la firma de abogados y de la sociedad afectada, y la Corte planteó que el velo corporativo no se puede rasgar en este caso, ya que no se cumplía con el supuesto establecido en la sentencia de 1991. Ahora bien, visto cómo ha sido tratado de manera breve cómo ha sido tratado el velo corporativo en Panamá y lo que es el velo corporativo y de dónde viene, vamos a ver lo que nos compete hoy, que lo que es qué papel juega el rasgado del velo corporativo en el embargo precautorio de buques. Ahora bien, pienso que el profesor Román, el profesor Calixto pueden discrepar conmigo. Bueno, cada uno es abierto a una opinión porque esto es un tema muy abierto y que se puede debatir, pero mi opinión es que el papel que juega este remedio es el ser una herramienta para ser utilizada que es una herramienta utilizada para poder hacer efectivo el embargo precautorio de buques asociados. Okay. Como está hablando el profesor Malcolm, el embargo precautorio es una medida que se creó para poder hacer efectivos los derechos de los demandantes. En la práctica común, el embargo es una medida que se utiliza para poder hacer efectivo una sentencia, ¿no? Para poder satisfacer una demanda. Sin embargo, en el ámbito marítimo, el embargo tiende a tomar un enfoque diferente al tradicional, ya que en el área marítima los bienes que son objeto de litigio tienen una movilidad, son extremadamente movibles. Estamos hablando de un barco, una carga. Hoy en día el barco puede estar aquí en Panamá, mañana puede estar en Hong Kong. Entonces, para poder asegurar este bien y evitar que se haga la jurisdicción, se ha creado la figura del embargo precautorio. El embargo precautorio es regulado por cada legislación. Cada legislación tiene su propia manera de regular esta medida, ¿no? En Panamá está en la Ley de Procedimiento Marítimo y está bajo el encabezado de secuestro. Sin embargo, a pesar de que cada jurisdicción ha desarrollado esta medida de manera individual, hay un parámetro que se ha seguido, el cual está en las convenciones de embargo de buques de 1952 y 1999, que las mencionó el profesor Malcolm anteriormente. Estas convenciones fueron creadas con el objetivo de crear uniformidad en este tema, ¿no? Y a que exista un acuerdo al momento que existe una práctica, ¿no? Estas convenciones se basaron en costumbres de la industria marítima y las legislaciones que han introducido esta medida han utilizado estas convenciones como parámetro para poder hacer algo uniforme, ¿no? Que vaya acorde con las prácticas marítimas internacionales.
Entonces, cuando hablamos del embargo precautorio de buques, hablamos de un embargo que aplica a dos tipos de buques. Uno son los buques ofensores y los otros son los buques hermanos. El buque ofensor, como dice la lógica, es el buque que ha cometido la falta, es el buque que es objeto que es el objeto del secuestro. Sin embargo, no siempre se va a poder agarrar al buque ofensor, porque puede que él haya salido de puerto, no esté en las aguas territoriales de la jurisdicción que decrete el secuestro. Entonces, cuando el buque ofensor no se encuentra en el área, se va a perseguir al buque hermano. Un buque hermano, imaginemos que yo tengo 4 buques y una flota de 4 buques y los 4 están a mi nombre. Si el buque Chiriquí, si el buque Chiriquí, que es el buque ofensor, no se encuentra en las aguas territoriales, arremeten contra el buque Herrera, por decirlo así, y como es buque hermano, se va a secuestrar. Sin embargo, los buques hermanos los considero son una especie en peligro de extinción debido a los buques asociados. Los buques asociados son producto de una estrategia utilizada por propietarios de naves para protegerse del embargo precautorio. ¿En qué consiste un buque asociado? Bueno, volviendo al tema, imaginemos que tengo los 4 buques, ¿no? Yo soy propietario del buque Chiriquí, Sociedad 1 tiene el buque Herrera, Sociedad SA tiene el buque Veraguas y la Sociedad SA, la SA tercera tiene el buque Panamá. Imaginemos que el buque que poseo yo es el buque ofensor y el buque no se encuentra, pero el buque que se encuentra es el buque Herrera, digamos, ¿no? Se intenta secuestrar el buque Herrera, pero como yo no soy el propietario directo del buque Herrera, es difícil a poder aplicar el embargo precautorio a ese buque, ya que existe la persona de la sociedad que es el propietario formal de ese buque. Independientemente se me conozca a mí como el propietario original, en principio yo no soy el propietario, es la sociedad. Yo puedo tener acciones en la sociedad, pero son más el propietario del bien, porque la sociedad es la propietaria de sus propios bienes y el buque está en su poder. Por ende es bien difícil aplicar el embargo precautorio de buques. Cada jurisdicción tiene su manera de ver esto. Las convenciones 1952 y 1999 han guardado silencio con respecto a este tema, ya que al ser un tema delicado y envolver el rajado del velo corporativo se ha dejado a discreción de cada jurisdicción. Ahora bien, si uno habla con una persona en el medio, puede comentar, ¿no?, que el rajado del velo corporativo no se puede aplicar en esta área porque eso va a afectar la industria marítima panameña. Bueno, considero que ese pensamiento es errado, ya que en Panamá se ha dado el embargo de buques asociados, y al darse el embargo de buques asociados se está rasgando el velo corporativo, porque estamos arremetiendo contra un bien que es de la sociedad y una sociedad que puede ser ajena a lo que el buque ofensor haya realizado. Ahí les traje 2 sentencias para ver el día de hoy, las cuales son relativamente recientes. Una es la sentencia del 28 de septiembre del 2012. En el caso originan un contrato de compraventa. La parte demandante compró un buque el cual presentó desperfectos. Esta parte demandante se quejó, pero el astillero no le respondió, bueno, y procedió a las vías legales. ¿Qué sucede? La demandante no solamente demandó al astillero, demandó al grupo empresarial al cual pertenecía el astillero. Este grupo empresarial habían un grupo de ciertas sociedades que poseían buques. Entre ellas estaba la sociedad Evelina Marine Ltd. Evelina Marine Ltd. Es propietaria del Hawk MH y el Hawk MH fue secuestrado. Evelina Marine Ltd. Apeló al auto que decretaba el secuestro y argumentó que ella no era parte del contrato de compraventa, que la sociedad, que la compañía que era el astillero fue la que hizo el contrato de compraventa y ella no tenía ninguna relación con esa compañía. Evelina alega que la única relación que ella tiene con esa compañía es que uno de los miembros de esa compañía es accionista de ella, posee acciones de ella. Y también alegó que el velo corporativo ha sido rasgado de manera equívoca y que no cumplía con los supuestos establecidos en la jurisprudencia panameña. Sin embargo, el Tribunal de Apelación Marítima mantuvo el secuestro y dijo que habían pruebas suficientes que probaban su conexión con el astillero. Y también en relación al velo corporativo, es curioso lo que dijo el Tribunal Marítimo en relación al velo corporativo. El Tribunal Marítimo guardó silencio con respecto al rasgado del velo corporativo. Dijo que el rasgado del velo corporativo es una situación que se decide en una sentencia de fondo y no una sentencia que decide cuestiones accesorias del proceso como es un auto de secuestro. Sin embargo, a pesar de dar esta opinión, se mantuvo lo que fue el rasgado del velo corporativo y sí se rasgó el velo corporativo porque el tribunal decidió mantener el secuestro. Si decimos mantener un secuestro de una sociedad que es propietaria de un buque y una sociedad que no es parte del contrato compraventa, se está rasgando ese velo y se está tomando el bien de esa sociedad.
La otra sentencia que les traje como ejemplo sigue más o menos una mecánica similar a la que les acabo de mencionar. Esta es la sentencia del 7 de octubre del 2012. Esta envuelve un contrato de fletamento, ¿no? No se pagó el flete acordado y el propietario del barco era un flete por viaje, y el propietario del barco decide retener la carga. Entonces la parte demandante decide demandar, pero no solamente demanda a la parte que está reteniendo la carga, sino que demanda a todas las compañías que son parte de ese grupo. Entonces el secuestro cae sobre la nave Thor Neptune, el MH Thor, el cual pertenecía a la compañía Thor Neptune SA, o no, LTD. Y la compañía a la cual se le secuestró el buque alega lo mismo que alegó la compañía en el otro caso, que ya no fue parte de ese contrato de fletamento y que no guarda ninguna relación. Sin embargo, el tribunal determinó que habían pruebas que sustentaban la existencia del derecho del demandante, y también no existía una separación entre las compañías parte del grupo. Existía tal unidad de interés entre todas las compañías parte del grupo que no se podía distinguir, y los buques fueron tratados como si fueran parte de una flota. Ahora bien, estas son solamente dos sentencias. En Panamá no existen muchos casos con respecto a este tema del velo corporativo, claro, si se compara con la jurisdicción norteamericana, que es una jurisdicción rica en este tema. Sin embargo, los casos que van surgiendo y sentencias que presentan decisiones con respecto a este tema van alimentando lo que es el tema del velo corporativo en Panamá. Ahora bien, así como la doctrina del instrumentality y alter ego, las doctrinas de instrumentality y alter ego que mencioné anteriormente presentan supuestos o presentan circunstancias que han de existir para que se considere rajado el velo corporativo. En las pocas sentencias que hay en este tema y en las que he leído durante mi investigación, personalmente como académico, he extraído dos supuestos que son los que percibo son lo que toman en cuenta los tribunales panameños al momento de decidir si deciden regar el velo corporativo para poder hacer efectivo el embargo precautorio de un buque asociado. Estos dos supuestos son la existencia de pruebas, la existencia de pruebas que muestren la existencia de un derecho que tiene que ser protegido a través del embargo precautorio, y el segundo supuesto, que al ser aplicado el embargo precautorio de buques asociados, al ser aplicado en contra de un grupo empresarial, tiene que probarse la existencia de un interés, de una unidad de intereses. Bueno, como conclusión, el velo corporativo, el rajado del velo corporativo es un remedio que se aplica acorde a las necesidades de cada jurisdicción. Considero que es erróneo hablar que el rajado del velo corporativo no es aplicado en una jurisdicción como Panamá, y que no se va a aplicar. Decir algo así es algo erróneo, ya que si nos ponemos a ver jurisdicciones como Colombia, Argentina, Chile, Brasil, que han incluido el rajado del velo corporativo dentro de su derecho positivo, son jurisdicciones que han progresado y tienen un crecimiento económico constante. Y ese crecimiento económico depende de las sociedades mercantiles y en especial de la sociedad anónima. Entonces, al depender de una sociedad mercantil con personalidad propia, al depender de la existencia del velo corporativo, surgen problemas con la persona societaria, y por ende estas jurisdicciones que enfrentan estos problemas han desarrollado un método para lidiar con ellos. En el caso de Panamá ahorita mismo es una economía que está en constante crecimiento. Nuestro crecimiento es de los últimos 20-25 años, y es muy temprano para hablar de que va a existir una doctrina fija o más formal, pero en un futuro muy cercano, como académico, considero que este remedio se va a formalizar. Muchas gracias.